Dios le bendiga, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Es un gozo, es un placer el poder estar aquí transmitiendo desde el Perú y bueno, pues saludándoles a todos allá en cada país, en cada isla, en cada continente. Dios lo bendiga en verdad y es un gozo el poder estar haciendo esto para el Señor, ¿sí? Porque lo que hacemos, lo hacemos para nuestro gran Dios, ¿sí? No hay nada más maravilloso que servirle al Señor, pero como tiene que ser, ¿verdad? Dios es maravilloso, sí, Dios es bueno, todo, pero hay que hacer las cosas como Él las ha establecido y no puede ser de otra manera, ¿sí? Ayer se cumplieron 503 años desde que se inició la reforma y aunque tú no lo creas, es exactamente el tiempo desde donde comenzó a florecer todo esto que le llamamos la modernidad. Gracias a que Dios comenzó a restaurar su palabra, al mismo tiempo en lo natural, muchas cosas venían apareciendo, así como hoy vemos que el internet se está usando para predicar la palabra de Dios, ¿sí? Así que no se desanimen. Dios tiene mucho para nosotros todavía. Algunos de ustedes están pasando por pruebas, por tribulaciones, pero no, esto no es nada. Así que recompónganse y que Dios pues los siga fortaleciendo. Como les decía el día viernes, hoy los gobernantes del mundo, y no estoy hablando solo de tu presidente o el mío, sino que estamos hablando de aquellos que gobiernan el mundo, dijeron que el COVID apenas si era el disruptor de lo que estaba por venir, ¿ve? Y ya saben que la economía mundial va a sufrir un reinicio a nivel global, ¿sí? Valga la redundancia. No estamos seguros cuándo es que en realidad comienza todo esto, pero lo que sí sabemos es que va a suceder. Y un reinicio no solamente en el ámbito económico, sino que es un reinicio en todos los ámbitos. En marzo de este año, la primera cosa que vino a salir a relucir en el Comité de Derechos Humanos sobre asuntos de libertad religiosa, un señor de esta comisión salió a decir pues que en temas como la ideología de género y todas estas depravaciones que hoy día se están saliendo a apoyar, la iglesia cristiana es el más grande enemigo de todo ese avance, entre comillas. Entonces lo que sabemos es que va a comenzar a haber una presión para que las iglesias no fastidien los planes de estos señores, ¿ve? Y hablo de las iglesias cristianas, pero las cristianas de verdad, porque hay iglesias que no fastidian a nadie. El diablo está contenta con estas iglesias, que son pues una farsa y no son más que la continuación de lo que el apóstol Pablo o el mismo Juan escribió en el Apocalipsis, las sinagogas de Satanás, ¿ve? Estamos hablando de las verdaderas iglesias cristianas. Así que yo les digo y los traigo ante un reto. Prepárense hoy más que nunca en sus argumentos, ¿sí? Porque no se trata solo de estar orando. Tienes que estar leyendo la palabra de Dios. Sino que le vas a decir, esto no se trata de brujos y de hechizos. Que de pronto alguien venga y te trate de coaccionar
que te retractes o que no digas las cosas como las estás predicando. Tú no le vas a lanzar un conjuro. Esto no funciona así. En ninguna parte hemos visto que existan conjuros hechos por Jesucristo o que se hayan enseñado en la misma escritura. Eso no es así, ¿verdad? Ahora, mira, tenemos que tener bien en claro que la misma escritura nos dice que debemos siempre estar presentando defensa del Evangelio, del único que nos ha sido entregado, porque no hay dos ni tres, hay un único Evangelio y es el Evangelio de Jesucristo. Y es a lo que nosotros le conocemos como el mensaje, ¿sí? Y no estoy hablando de alguna idea en particular, de algún líder moderno, no es eso. Si tú lees las escrituras como tienes que leerlas, y bueno, pues es eso lo que se supone que es el trabajo que deberías de hacer, investigar, ir a profundidad. Si lees la Biblia en el arameo, si lees la Biblia en el griego, ¿sí? Y si te aventuras a ver lo que realmente quiere decir cada palabra que esté escrita allí, lo que conocemos como el mensaje no es otra cosa más que el Evangelio de Jesucristo, lo que Él vino a exponer, lo que Él vino a enseñar en sus días y que dijo que iba a continuar hasta el fin de los tiempos, que era, en palabras del apóstol Pablo, que es ese mensaje: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, el misterio oculto de siglos, ¿ve? Pero que ahora nos ha sido revelado, ¿sí? No se engañen, no estén pensando que el mensaje es seguir el linaje o la sangre de ciertas personas que son humanos maravillosos, no, pero esto se trata de la continuidad del Evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál es el Evangelio de Jesucristo? Juan 1.1 dice: en el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios, y en el versículo 14 de Juan 1 dice: esa palabra se hizo carne. El mismo apóstol Pablo dice: una cosa es Dios sobre nosotros, otra cosa es Dios con nosotros y otra cosa es Dios en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí? Esas cositas son las que debemos de tomar en cuenta. ¿Sí? Si alguien siente que el internet se pone lento o lo que sea, parece que hay un fallo en la transmisión, pero guarden cuidado, todo se pone bien y usted presta atención nada más. ¿Ve? Miren, ¿dónde está? Entonces, deben de buscar por todos los medios el conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Y eso no se oye o eso no se alcanza como se venía creyendo hasta hace poco. Y digo hasta hace poco porque cuando yo ya te lo digo, ya tienes que dejar de creerlo, porque te vengo con la sola escritura, y si no es escritural, pues es algo raro o es algo extraño a lo que no deberías de prestar atención, ¿ves? Pero es la sola escritura la que te va a hacer conocer la palabra, o mejor dicho, la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, ayer se cumplieron 503 años desde que Lutero puso esas 95 tesis, ¿verdad? Y quien quiso defender el Evangelio de una manera muy educada terminó siendo perseguido y su cabeza ahora le fue puesto precio, ¿ve? Dios nos ayude, Dios nos guarde, pero días así ya hemos empezado a enfrentar, ¿sí? Como les dije en la serie que titulamos La Apretura, digo titulamos porque ya la terminamos, pero tú puedes ir allá a las grabaciones y escuchar toda la serie que se llama La Apretura. No es otra cosa más que expulsar completamente a Jesús, a la palabra,
de las vidas de los religiosos. ¿Ve? Estas juntillas modernas de pastores que apoyan todo tipo de ismos y que son las que propician el estar juntos pero no revueltos, es una invención moderna de lo que llaman la reunión de hombres santos y piadosos. Eso no es así, ¿ve? Estas juntillas modernas de pastores que aceptan entre sus filas a tantos pecadores que ni siquiera tienen llamamiento, y con el único fin de promover políticas y cosas que escapan de ser bíblicas, sino que como fin tienen solamente promover gobiernos humanos, o ustedes saben, este tipo de grupos que quieren tomar el control. Entonces nosotros no podemos estar sujetos a ese tipo de coacción, ¿ve? Somos nosotros y Dios, ¿ve? Somos nosotros dependiendo de Cristo. Yo no estoy de acuerdo en ese tipo de personas que vienen, que dicen que están con Dios, y cuando tú los escuchas, creo que ni están con el diablo, ¿ve? O sea, me explico, no saben ni hablar, no han leído nunca la Biblia, pero dicen que, bueno, son cristianos, son predicadores libres y cosas así. Bueno, pues a veces las gallinas también ponen, como dice, huevos del aire, ¿verdad? Entonces, por ahí sale uno que otro raro, pero eso no tiene que desanimarnos, ¿ve? Pero no, si tú eres un cristiano, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres alguien llamado para hacer esto, se siente, pues se nota, ¿ve? Es lo que dijo Pablo, no es que me vas a venir a hablar 2 o 3 cositas que le escuchaste a alguien allá en su DVD o por YouTube y las vienes a repetir acá. No. Yo no soy partidario de eso, ¿ve? Las cosas son como son. Si ustedes escucharan a Lutero hablar como hablaba en aquel entonces, van a darse cuenta que todavía en la forma que a veces hablo y ustedes dicen que es rudo, es suave, ¿ve? Porque Lutero hablaba y ellos hablaban grueso, ¿ve? Y se llamaban erizos, se llamaban puercos, se llamaban todo tipo de cosas horrendas que sonarían a tus oídos, pero no. Si tú lees la misma Biblia, dice que muchas cosas que estos pseudo cristianos hacen, pseudo cristianos digo, dice que delante de los ojos de Dios son como un trapo de inmundicia, ¿ves? Ay, pero trapo de inmundicia todavía suena muy suave. Ahí esa palabra es horrenda, ¿ves? Es un paño lleno de menstruo, y Dios viene y dice que así son todas estas iglesias que están fuera de su voluntad y apoyando cosas que no tienen nada que ver con su palabra. Eso es lo que dice Dios, ¿ves? Y alguien me va a decir ahora de estos progres que, ay, pero qué rudo y qué duro, no hay formas más civilizadas de decirlo. Oiga, en los días que Jesús vino, esto era terrible, ¿ves? En los días que Jesús llegó, teníamos a líderes romanos, a reyes de Israel, teníamos toda una depravación ahí donde había este tipo de gente que promovía la pederastia. ¿Tú piensas que todas estas cosas son nuevas? No, estas cosas vienen de allá, de antaño, ¿ves? Por eso es que si no conoces cómo es que se movía todo eso allá en aquel entonces, vas a venir como estos progre ateos o renegados de la Biblia a decir que Dios era malo, que Dios era cruel, que cómo va a ser que un Dios tan perverso, que mata a sus hijos, que mata a la gente. ¿Cómo es eso de que encuentran a personas que se hallan en fornicación, apedrearlos? Esa es la Biblia que nosotros seguimos. Oiga, el mundo en el cual se desarrollaron esos acontecimientos era un mundo tan pervertido, tan depravado, que esa era su forma de ellos de hacer justicia. Hasta hace poco en los Estados Unidos a alguien lo atrapaban en algún acto ilícito, lo llevaban ante los tribunales y hay lo que se llama la pena de muerte.
¿Ve? Creo que he formulado mal lo que estaba diciendo. Yo dije hasta hace poco, no, en los Estados Unidos y en muchos países todavía hoy existe la pena de muerte. ¿Ve? En China el otro día mataron a un narcotraficante, ¿ve? Y dijeron que eso sirva de ejemplo para todo Latinoamérica, ¿ve? Porque no se puede jugar con eso. Entonces no es como nosotros pensamos en nuestra forma torpe de ver las cosas, pero todavía hoy existen estas personas que ven que la única forma de frenar la maldad es exterminarla a ellos mismos, ¿ve? Entonces estos ateos, que son muchachos renegados que ni siquiera se han leído por completo a Carlos Marx ni a Federico Engels, porque si ellos leyeran eso, yo les reto a que lo lean, y leer no es malo, pero te vas a dar cuenta que ahí estos señores de la izquierda, desde aquellos días promovían la destrucción de la familia y, por ende, la proliferación del homosexualismo. Por eso es que hoy día tenemos a los movimientos de izquierda promoviendo todas estas cosas que se llaman ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ve? Por eso es que en mi cabeza no me cabe el darle la razón a ninguno de estos, ¿ve? Porque están completamente desinformados y desinformando a toda la sociedad, a toda la cristiandad, ¿ve? Vuelvan a leer la palabra, encuentren ahí la eternidad en esas páginas, ¿ve? Vida eterna, como le dijo Jesús, y como decían allá antaño, el infinito en un junco, porque del junco es que se hacían los papiros, y luego de ahí vimos que aparecieron los pergaminos, ¿ve? Entonces, hay una sola forma y hay una sola manera de servirle a Dios, y la Escritura dice, la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Si tú te pones a examinar cómo era en aquel entonces, la palabra de Dios era leída por alguien, ¿ah? Todos los demás oían. Hoy día todos tenemos la costumbre de agarrar nuestras Biblias y la leemos en silencio. En aquel entonces no era así. La forma correcta de leer un libro era poniendo a alguien a vociferarla, a hablarla en alto y los demás oían, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que oír? La palabra de Dios. No lo que alguien más está predicando ahí. Ay, lo que predica él es la palabra de Dios. No. Porque tú no sabes si él está diciendo verdad o mentira si tú no lees la Biblia, ¿eh? Y la mayoría de veces todos estos predicadorcitos lo que dicen es invención o fábula que la sacaron de su propia mente, entenebrecida por cierto, pero eso no es lo que es, ¿ve? Y no me venga con eso que la fe viene por el oír la palabra. Y le dicen palabra a lo que cualquiera de estos viene y dice por la internet. O viene y dice desde sus púlpitos. No. La palabra, en aquel entonces el libro se leía, ¿sí? Era la voz de un hombre, un lecturer, alguien que leía. Se encargaba de leer el libro. Cuando Jesús vino a la sinagoga, conocedor de las escrituras, porque fue instruido en esto desde pequeño, leyó el hebreo original, ¿sí? Leyó el libro ahí en Isaías y luego se sentó y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura, ¿ve? Entonces la gente, eso es lo que se solía hacer, la lectura de ese libro que se llama la Biblia, que tú hoy día no quieres leer. Y te pones terco que, mira, que no importa lo que tú digas, no. Yo escucho, ay, quiero compartir la palabra, dice el uno, el otro. Y yo digo, pero ¿qué va a compartir si ni siquiera lee su Biblia y solamente va y lee unos fragmentos que encuentran en internet sobre esto, sobre aquello y el otro? Porque la mayoría de gente que viene y me preguntan cosas que han escuchado de otro lado, de otra persona, de otro predicador, y me dicen, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y me preguntan lo que han escuchado a alguien más, en vez de preguntarme cómo va el estudio de la palabra, qué significa esto en la Biblia. No, porque no están leyendo. Entonces tenemos un montón de pseudo cristianos, ¿ve? Un montón de ideología religiosa, ¿ve? Ideología de género religiosa, porque piensan que son algo, pero en realidad no son nada, ¿ve? Yo les digo, al cristiano, una vez que sabe quién es su padre, sabe quién es Dios y sabe que él es un cristiano,
en automático se pone al servicio de la palabra. Aquí no hay nada por esfuerzo. Un bebecito recién nacido, lo primero que hace es irse a los pechos de su mamá. No tuvieron que enviarlo al seminario, no tuvieron que entrenarlo con algún ministro del mensaje, ni tuvieron que adiestrarlo de ninguna otra manera. Eso es una reacción natural. Él viene ya de paquete completo desde fábrica para ir directamente a los pechos de su mamá y alimentarse. Y así suceden con todos los seres vivos en este planeta, con todos los animales. Entonces no me vengan a contar historias que ni siquiera la Warner Brothers creo que escribiría al respecto. ¿Ve? Mucho George Lucas y mucho Hollywood, ¿ve? Pero nada de Dios. ¿Ve? Pura ficción, pura cosas que no son. Entonces, en días como hoy, cuando hemos cumplido ya 503 años de la Reforma, no podemos venir y ser tolerantes con estas cosas. ¿Ve? Pero hermano, el mundo está basado en la tolerancia. Bueno, el mundo, sí, pero Dios no. La Biblia nunca nos ha pedido que seamos tolerantes con todas estas barbaridades. ¿Ve? Y si allá vemos en el Antiguo Testamento derramamiento de sangre, apedreamientos, matanzas, es porque la cosa era horrible, terrible allá. Si hoy día alguien te asalta, tú le quieres dar de un puño, en aquel entonces las cosas eran horrorosas, ¿ve? Y que tú si las vieras y si vivieras, todos estos progre y todos estos que dicen que, pero qué Dios tan malo, se querrían morir solamente viendo la primera cosa que sucedía en aquel entonces, ¿ve? Entonces no hablen cosas que no saben y no vengan con cosas que las juzgan de acuerdo al pensamiento, la idea, las formas de ver las cosas de una forma moderna, cosas que sucedieron allá en prácticamente un mundo donde no existía ley y menos había orden. Entonces Dios vino a ordenar, ¿ve? Algunos dicen, pero ese Dios tan malo tuvo que mandar un diluvio, matar a tanta gente, y ni siquiera eso terminó con la maldad del hombre. O sea, todo esto era una completa, absoluta y completa maldad, ¿ve? Imagínate Grecia, un mundo supuestamente civilizado. Tenemos la biblioteca de Alejandría en Egipto y todo esto allí. Y tú te imaginas que eran de lo más, ¿cómo se llama esto? Humanos o de lo más refinados o lo que sea. No, eran unos completos depravados. Tú le dabas a tus hijos a que te los entrenen y primero te los violaban y después los entrenaban y eso era normal, ¿ves? Esas cosas, entonces tienes que ver que desde aquel entonces, tiempos violentos, tiempos sin Dios, las cosas eran así, ¿ves? Entonces por eso es que se creó por ejemplo, los romanos que tenían dinero comenzaron a crear este oficio que se llamaba el pedagogo. Hoy día un pedagogo es un maestro, ¿verdad? Un enseñador. Pero en aquel entonces un pedagogo era el que te cuidaba al niño para que no te lo violen, ¿ves? Era un servidor que se encargaba de cuidarte a los niños, nada más. Ese era un pedagogo, ¿sí? Entonces, así es como conocemos que empiezan las cosas, ¿ves? O sea, era tan mala la cosa en aquel entonces que tenías que contratar a alguien para que te cuide al niño o a las niñas, ¿ves? Tener una hija en aquel entonces era una cosa terrible, ¿ves? Así que los padres preferían matar a sus niñas antes de que crezcan porque iban a sufrir, ¿ves? Iban a sufrir. El pensamiento de ellos era que si un hombre se portaba mal, se reencarnaba en una mujer para sufrir, ¿ves? Eso era prácticamente, en palabras muy buenas, lo que estoy diciendo, ¿ves? Esto era terrible, ¿ves? Terrible. Bueno, ¿y por qué les cuento todo esto? Bueno, porque el tercer jalón o este misterioso jalón, ahora para los que son muy fanáticos a esto, yo estoy usando la palabra jalón, o estoy tratando de explicar acerca de este tercer jalón misterioso o la razón de ser de en estos términos, ya, porque en honor a
a poder ayudarlos, ¿ya? Y la tolerancia, porque esto se llama jalón porque, bueno, William Branham lo usó de esa manera, refiriéndose a aquellas técnicas de pesca. Un pescador hace un jalón primero, otro jalón después y otro jalón para sacar el pez, la presa verdadera, ¿cierto? Primero hay peces pequeños, luego vienen los medianitos y luego el que realmente tú quieres. La carnada, el anzuelo, todo está preparado para el pez que tú estás buscando cazar. De eso se trataba. El jalón, ¿sí? Y no tiene nada que ver con términos bibliológicos, si quieres usarlo de alguna manera, ni cosas que estén en la Biblia. ¿Y dónde está el jalón en la Biblia? No, nos está hablando del momento exacto cuando Dios está operando ya Él mismo a través de un hombre, renacido por cierto, lleno del Espíritu Santo. ¿Ve? Porque tenemos que entender cómo funciona esto, ¿ya? Entonces, el tercer jalón es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros, haciendo sus obras, ¿ya? De eso se trata. Y todos ustedes allá, ninguno ha llegado a entender esto, porque el único que entiende como tercer jalón, como estaba escuchando a alguien el otro día, no, por el tercer jalón yo le hablo a mi carro y el carro hasta sin gasolina camina. Y luego cuando vienen todos a ver si de verdad fue así como él dijo, no funciona el carro porque el hermano Branham dijo que era algo que no se iba a hacer en público. O sea, tú me cuentas la historia y yo no la puedo comprobar. No fastidies, ¿ve? Jesús, cuando le abrió los ojos al ciego, la gente vino y podía comprobar que el ciego en verdad de nacimiento ahora estaba mirando, ¿ve? La mujer sanada del flujo de sangre, la gente estaba viendo algo que estaba sucediendo y luego voltearon y ya no estaba pasando, ¿ve? Se podía comprobar. Y hoy día no, hoy día estos resucitan muertos y todo, y tú ya no lo puedes comprobar. Ay, pero hermano, está yéndose a un extremo. No. Cuando sucedió y se dio allá en los años 40, 50 y 60, ahí hay mucha evidencia, hay muchos casos, muchos reportes. Pero estas cosas, estas payasadas que vienen a suceder ahora y que se las imponen a porque es el hijo del famoso predicador, no, hoy día no. No hay nada que ha hecho este varón como para que ustedes le estén dando la honra y llamarlo el que los va a llevar allá a presentarlos con Dios. No, es un buen hermano, ¿cierto? Tiene buenas intenciones, pero de eso está lleno el infierno también. ¿Ve? Dios lo ayude, Dios lo guarde, pero al final los está llevando por un camino donde no debe ser. ¿Ve? Oiga, usted dígale a la gente, a su gente, que vuelvan a Jesucristo, que vuelvan a la palabra, que manifiesten a Dios. Eso es simple. Y no todos estos fanáticos religiosos que yo conozco a nivel mundial. En todas partes del mundo hay locos, ¿ve? Que lo están siguiendo a usted, ¿ve? Y usted como si nada, no dice nada, con tal de que le manden las ofrendas al cuartel general, ¿ve? Entonces, respete a Dios, respétese usted mismo y vuelvan a la palabra, ¿ve? Bueno, entonces vamos a abrir la Biblia y vamos a hablar más sobre este misterioso jalón. Wow. Nos vamos una vez más al libro de Colosenses, capítulo 1. Capítulo 1, versículos 25 al 27. Colosenses 1, versículos 25 al 27. Dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Miren, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades,
pero que ahora ha sido ministrado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Marcos 4, del 10 al 12, palabras de Jesús. Mira lo que escribe Marcos al respecto. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio. La palabra misterio es el secreto, ¿ya? Porque misterio, tú buscas misterio y todos estos comienzan a hablar del misterio, el misterio, el misterio. ¿Ve? Aquí hay una cosa que quisiera predicar, ¿sí? El misterio de por qué todavía sigues engañado por la serpiente antigua. ¿Ve? Mira, y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban. O sea, tienen los ojos ahí, pero esos ojos no ven. Y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonados los pecados. ¿Ves? O sea, literalmente están ahí con libro de palabra hablada, con Biblia y todo, pero no ven, están ciegos. Y el mismo apóstol Pablo allá en otra parte de las Escrituras dice que el que los ha cegado es el Dios de este mundo, Satanás, para que no se salven, para que no se conviertan. ¿Ves? Entonces no me venga a decir que no, ahí está, escrito está. ¿Sí? Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza. Vamos a orar. ¿Sí? Amado Dios, te damos gracias, Padre. Tú has sido muy, muy bueno. Has guardado a tus hijos y a tus hijas. Gracias, Señor, por el reporte maravilloso que recibimos ayer, cuando tú le devolviste su herramienta de trabajo a nuestro hermano que le había sido arrebatado, Padre. Gracias porque tú eres bueno, lo cuidas y los guardas a nuestros hermanos y hermanas, Señor. Gracias. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has cuidado y seguirás, Señor, haciendo todo lo que está a tu alcance para que nosotros nunca nos desviemos y nunca nos apartemos del hacer tu perfecta voluntad. Amado Dios, oramos, intercedemos, Señor, por nuestros hermanos y nuestras hermanas que ahora mismo quizás están siendo atormentados por el COVID. Que seas tú teniendo misericordia de ellos, Señor, y restableciendo su salud. Oramos por aquellos que han perdido seres queridos a causa de esta pandemia. Solo tú puedes traer consuelo a sus corazones. Gracias, Señor. Tú eres bueno, tú eres maravilloso. Señor Jesucristo, oramos por todos y cada uno de aquellos que estén atormentados, quizás no por COVID, pero quizás sí por cánceres u otras enfermedades. Te pedimos que obres en su salud y los restaures, Padre. Oramos por todos nuestros hermanos y hermanas que están ahora mismo teniendo problemas y dificultades económicas, que seas tú trayéndoles, Señor, paz, que seas tú trayéndoles lo que necesitan, Padre Santo, seas tú proveyendo de trabajos, proveyendo para la economía de nuestros hermanos y hermanas, Señor, no solamente aquí en Perú, en aquellos lugares donde también se está pasando necesidades. Oramos, Señor, intercediendo por los santos. Gracias, Padre Santo, por todo, y seas tú guiándonos, llevándonos de la mano, mientras escudriñamos las Escrituras y vemos más de lo que tú nos has mostrado que es este misterio, este secreto que solamente le va a ser revelado a tus hijos y a tus hijas. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo.
Amén, 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 amén. Bueno, estamos entonces ya en la parte número 3 de este tema que hemos titulado El misterioso jalón. ¿Sí? Jalón. En el versículo 25 de Colosenses 1, ¿sí? Pablo nos habla de que él ha sido el responsable de servir a la iglesia de Jesucristo mediante la proclamación de todo el mensaje de Dios a los santos. Esa palabra mensaje de Dios a los santos, ¿ve? Eso es algo que tienen que manejarlo siempre, y para que no se les olvide. Y los latinos a veces somos un poco cabezones en eso. Para que no se les olvide que el mensaje es ese, pues. La proclamación del mensaje de Dios. No es que de pronto en los años 30, 40 y 50 vino alguien y nos habló algo diferente, no. En esos días estábamos viendo la experiencia de Pentecostés, y con eso hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque muchas de estas cosas que se promovieron allá en el mero avivamiento de Azusa, hubo cosas reales y hubo cosas que no eran tan reales, ¿ve? Uno de los grandes promotores del mundo carismático, después de lo que sucedió en Azusa, fue un hombre que antes de santo lo que tenía era más de demonio, ¿ve? Un sodomita, y con eso les digo todo, que fue encontrado en muchas cosas terribles. Él es uno de los promotores del don del Espíritu Santo, o mejor dicho, que el don del Espíritu Santo era hablar en lenguas, brincar a ciegas y todo esto, ¿ve? Hoy día yo no me quedo mirando esas cosas porque, oiga, la mayoría de iglesias carismáticas que hacen esto, lo hacen o permiten que se haga, pero tú no encuentras ninguna edificación. Entre ellos todavía hay pecado, entre ellos todavía hay maldades y perversidades. ¿Ve? Yo he estado en lugares donde supuestamente hay muchos de estos eventos, y mira, es cierto, ¿verdad? Los espíritus se tienen que sujetar a la palabra de Dios, ¿sí? O sea, cuando yo estoy no profetiza nadie. Cuando yo estoy, los demonios salen. Yo solía ir a cierto lugar a predicar, y cuando yo llegaba comenzaban a sonar las ventanas, las puertas por todo lado, y la gente se asustaba. Wow, hay fantasmas, penan en este lugar. No, los demonios están corriendo ahora mismo, ¿ves? Entonces, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ¿sí? Así tiene que ser, ¿correcto? Bueno, entonces ese es el mensaje, ¿sí? No me venga con que el mensaje lo trajo, no, el hermano Branham, un siervo de Dios maravilloso. Él no quiso que se haga todo lo que ustedes han hecho hoy día y todo este fanatismo. Este hombre de Dios, sincero delante de Dios, en su humildad, lo que quería era que la gente entendiese que fuera de todo ese bochinche y todo ese escándalo que había allá afuera, lo que Dios quería era que en verdad tú seas el instrumento que Dios iba a usar. ¿Ve? Si tú lees por todo lugar, a lo largo de los sermones de William Branham, te vas a dar cuenta que él habla exactamente eso, que tú vas a ser alguien que tú no esperabas que ibas a ser. Porque la gente no quiere hacer el trabajo, ellos prefieren pagar a alguien que haga el trabajo. Por eso es que comienzan a abundar en estos tiempos lo que se llaman los servicios, ¿ves? La proliferación de los servicios. Y eso es lo que ahora también mueve la economía, ¿sí? Entonces este mensaje es lo que se ha mantenido oculto durante siglos, durante generaciones, ¿ve? Pero que ahora se ha dado a conocer al pueblo de Dios. Ese mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Era el mismo mensaje que predicó Pablo.
si el espíritu de aquel que levantó a Jesús, ¿sí?, ahora está en nosotros, también nos va a levantar. ¿Ve? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es ese misterioso tercer jalón. ¿Ve? Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que tiene que comenzar a obrar. ¿Ve? Entonces tú ves en la vida de Jesús todo esto y cómo se comienza a manifestar. ¿Ve? Entonces, no me venga con esas invenciones o continuaciones de gente que viene desde los mismos Estados Unidos a contarte cosas que William Branham nunca dijo y nunca hizo. ¿Ves? Porque te cuentan unas cosas, oiga, eso es tremendo. ¿Ves? Es como Billy Paul, que vino con esa historia, porque esto es Billy Paul, no es William Branham. Billy Paul salió con esa historia de que él no iba a ser muy viejo y que los tiburones iban a nadar allá alto en la pared de la clínica Mayo. Pero mira, el hombre, ¿cuántos años tiene ahora Billy Paul? Sí, es jovencito, ¿verdad? No, oiga, ya va a llegar a 90. Eso ni en la China se considera joven. El hombre es un anciano ya. Yo no estoy diciendo nada en contra de lo que él pueda hacer, pero la naturaleza nos dice que ya es un anciano. Y yo no he visto tiburones en San Francisco, menos en Los Ángeles, en el centro de la ciudad. Lo que veo son proliferación de homosexuales y proliferación de fumadores de marihuana, ahora legalmente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está eso en el mensaje de Dios? No está, pues. Eso fue algo que dijo Billy Paul, emocionado quizás. Yo no sé. Pero recuerden que Billy Paul fue este muchacho terrible que aunque vio al ángel del Señor, mira, se puso ahí a jugar con las muchachas, ¿no? Se puso a jugar con la botella esta de... Jugaba con la botella, ¿verdad? De la cerveza y los cigarrillos. No jugaba, él se lo tomaba, él se lo fumaba. ¿Ve? Entonces, él, cuando muere el padre de él, el hermano William Branham, entonces Billy Paul viene y cuenta estas historias y cuenta cosas y nos comienza a alimentar de sucesos que a veces ni siquiera vemos que se registraron en los libros. ¿Ve? Entonces se olvidaron de ver los mensajes, escuchar los mensajes, y hoy día escuchan las historias como estas. Y hay muchas doctrinas raras alrededor del mensaje o de este grupo que se conoce a nivel mundial como el mensaje. Cosas locas que han salido de historias como por ejemplo de las que cuenta Billy Paul, y otros sinvergüenzas más salen con otras historias que no están registradas ni en la Biblia, ¿sí? Entonces eso hay que sacarlo de nuestra vida, pues, ¿ya? Hoy día todavía la gente está esperando que los tiburones que floten allá cuando Billy Paul cuando él sea joven todavía. El hombre ya es un anciano y se ha puesto en evidencia que dijo lo que dijo, o lo que fuera que dijo, estaba fuera de contexto, ¿sí? No hay ahí. ¿Ve? Hoy día los judíos se están dando cuenta, cuando digo los judíos, el verdadero pueblo judío, ¿ya? Porque no todo el que nació siendo judío es judío, es lo que nos enseña la Biblia. Estamos hasta ahí, es lo que venía predicando Juan el Bautista de sus días, así que todos ustedes no me pongan a todos los judíos en el mismo costal. No todo aquel que nació siendo judío. Esto no se trata de nacionalismo, esto se trata de volver a Dios. De volver a Dios de verdad, de corazón. ¿Ok? Yo no sé si Netanyahu o alguno de estos políticos judíos en verdad están sirviendo a Dios de corazón. Yo no sé. Pero la Biblia dice que hay un grupo de gente, su gente, los que en verdad están sirviendo a Dios. Desde los días de Juan el Bautista se proclamó esto: vuelvan a Dios, vuelvan a la palabra. Ya no era porque tú naciste siendo judío, porque en aquel entonces se creía que si tú nacías siendo judío, bueno, eras salvo. No, la salvación no es por nacionalismo, ¿sí? La salvación no es porque llevas un libro de palabra hablada. La salvación es
Cuando tú vuelves a Dios, porque saliste de Dios, ¿verdad? Tienes que volver a Dios y tiene que verse, tiene que haber una evidencia. No solo un día o el día domingo o cuando te vas al culto, siempre. Sean prácticos como Pablo. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús, y Pablo también siguió diciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Así que sáquense todo ese fanatismo y toda esa cosa rara que han venido adquiriendo a lo largo de los años. Porque aquí hay que ser realistas y deja de ser fabulista, ¿sí? Y no me venga que, no, es que tú no crees. Yo creo más que tú y más que todos ustedes. Es que tú no crees el mensaje. Yo sé lo que William Branham dijo y sé lo que él no dijo. Y todos ustedes andan difundiendo cosas que él no dijo. ¿Ve? El retorno nunca habló William Branham de eso. Pero siempre ha habido gente así, tonta. Los saduceos creían que Moisés iba a regresar. Perdón, los samaritanos creían que Jesús iba a regresar. Perdón, que Moisés iba a regresar. Siempre ha habido gente así. No entienden, entonces quieren que venga el líder y les vuelva a explicar la cosa. Eso no va a pasar. Se están yendo directo al infierno creyendo esas cosas. Y se lo digo de corazón, no estoy diciendo con ningún resentimiento u odio religioso ni nada. ¿Ve? Esos son doctrinas de demonio. ¿Ve? Y entonces la realidad es esta. Miren, quería avanzar hoy día. Estamos yendo despacio para que ustedes entiendan y puedan captar lo que realmente está dicho sobre este misterioso jalón, ¿no? Yo sé que más de uno ahí se va a ofender y va a decir, no, que esto no es. Mira, que esto no es. Ten cuidado porque te estoy leyendo pura escritura, te estoy citando pura escritura, ¿sí? Mira, en Develando a Dios, ya vamos a avanzar un poquito más. El 14 de junio del 64, Develando a Dios. O también conocido como el develamiento de Dios. ¿Ya? Mira lo que dice ahí. En tus libros, en tus sermones está el párrafo 21. A ver, vamos a hacer una lectura extensa, ¿ya? Al párrafo 31. ¿Ya? ¿Lo tienen ahí? Bueno. Dice que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora mi tema esta mañana, confío que Dios lo revelará y cada vez. Si ustedes los que obtienen las cintas y escuchan, pues espero y confío que hayan captado en lo espiritual lo que Dios ha estado tratando de hacerle entender a la iglesia sin que se diga abiertamente. Mira, esa era la razón por la cual él mencionaba sus cintas, las cintas, porque eran enseñanzas que él estaba dando. Aquí no es una logia de cintas ni cosa por el estilo, o porque tienes cinta ya eres salvo, ¿no? Ya pareces los nacionalistas de Israel que piensan que todo el que nació siendo israelita se va directo al cielo, no es así. Hay mafiosos en Wall Street, hay mafiosos en San Francisco, en Los Ángeles, hay mafiosos en Chicago y todo esto, hay mafiosos ahí en el mismo Israel, pero estamos hablando de los verdaderos hijos de Dios en todo el mundo, ¿sí? En los cristianos y los israelitas igual. Estamos hablando ahora ya de hijos e hijas de Dios, que en verdad pues actúen como hijos e hijas de Dios. ¿Ya? Eso es lo que estaba hablando William Branham. ¿Ve? ¿Ven? El asunto es que a veces tenemos que decir las cosas de cierta manera para que vayan quedando menos. ¿Ve? O sea, no todo el mundo lo iba a digerir. No todo el mundo. Yo mismo estoy rodeado de algunos que ojalá Dios quiera que se mantengan hasta el tiempo del fin. ¿Ve? Es así, en todo sitio. Jesús los tenía delante de él, William Branham los tenía a su costado. Pero hay algo que solamente es para hijos e hijas de Dios. ¿Ve? Pudiera causar que algunos salgan, que algunos se vayan y que algunos recapaciten. Pero se hace con un propósito, tiene que ser de esa manera. Entonces, puede ser que algunos digan
¿quiere usted decir que Dios haría una cosa así a propósito? Él dice, seguro, Él aún lo está haciendo. Bueno, con respecto a la palabra, ¿no? Cuando Jesús viene, bueno, voy a seguir leyendo, dice, un día Él dijo rodeado de miles, si no coméis la carne del Hijo de Dios o del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Él dice, ¿qué clase de declaración piensan que un médico o una enfermera o cualquier persona intelectual diría de una declaración como esa? De un hombre con el ministerio que él tenía, pues diría, comer la carne eso es canibalismo, beber la sangre eso es de vampiros. En otras palabras, él quiere que seamos caníbales y vampiros, y toda la audiencia lo dejó. Es así como fue, ya, ni más ni menos. Ay, que eso me escandaliza. Bueno, Dios te ayude. Y había una asociación ministerial con él, los 70, que habían sido escogidos, y él se dio la vuelta hacia ellos y dijo, ¿qué pensáis? ¿Qué pensaréis cuando veréis al Hijo del Hombre ascendiendo de donde vino? Ahora él no explicó eso, él no explicó cómo era. Pablo lo hizo más adelante, él simplemente lo dijo, ven, y entonces él dijo, ¿qué diréis cuando veáis al Hijo del Hombre ascendiendo de donde vino? No cabe duda de que esos hombres hayan dicho, pues un momento, o nosotros comemos con él, pescamos con él, dormimos con él, sabemos dónde nació, vimos la cuna en la que él fue mecido, y cómo es que este hombre, dura esta palabra. O sea, en otras palabras, se volvió loco Jesús. Y la Biblia dice, y ya no andaban con él. Ellos lo abandonaron. Después quedaron 12, él había escogido 12 y uno de ellos era un diablo. Así que él se dirigió ahora a ellos y ninguno podía explicar lo que él acababa de decir. ¿Cómo van a comer su sangre? ¿Cómo van a comer su sangre y a beber su sangre? ¿Y cómo descendió él si nació aquí en la tierra? ¿Ven? Ellos no podían entender eso. Y entonces él se dio vuelta hacia los apóstoles y dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y fue entonces cuando el apóstol Pedro hizo esa gran confesión, Señor, ¿a quién iremos? Ven, porque estamos satisfechos. Sabemos con certeza que tú y solo tú tienes la palabra de vida esta hora. Ven, y de eso estamos satisfechos. Ven, ellos no podían explicarlo. La fe no se puede explicar. Es algo que usted cree y es tan sólido que no hay otra cosa que tome lugar. Por lo tanto, ellos sabían que la palabra que había sido escrita para esa edad en la que ellos vivían, la edad mesiánica, que él cuadraba exactamente en ese lugar. ¿Y qué podrían hacer ellos al regresar a esas iglesias frías y formales de las que habrían salido? Dijeron, ¿a dónde iremos? ¿Ven? Estamos plenamente convencidos que tú tienes la palabra de vida. ¿Ven? Y ellos no podían explicar eso, pero lo creyeron. ¿Ven? Y Jesús dijo, eso para disminuir su multitud, hasta que él pudiera juntar el grupo, y de toda esa gente, ellos, solo 11 de ellos, en ese momento, entendieron verdaderamente quién era él. Ellos sabían que él era Dios y nada menos que Dios. ¡Wow! Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Eso es lo que nosotros tenemos que observar, lo que realmente es el mensaje para nosotros. ¿Se dan cuenta? Tenemos una muchedumbre de gente creyendo locuras y tonterías y cosas fabulescas, ¿ve? Pero ponte a pensar, eso no es. Yo escucho a no, que William Branham nos tiene que presentar, que esto. Oye, primero ocúpate de saber si tú vas a ser el que va a ir allá a ver al Señor cara a cara. Dedícate a enseñar a tu gente cómo es que tienen que hacer para que eso suceda. Bueno, si es que son. Ya mucha cosa, ya mucha tontería, ¿ve? Y lo digo con respeto. Y bueno, oféndase quien quiera, pero ya mucha tontería, ¿sí? Mucha payasada.
Ah, no, pero es que hermano Luis se van a ofender. Se trata de crean como quieran creer, nosotros debemos abrigarlos a todos. Mira, ¿qué comiste, ah? Algo te afectó la cabeza. ¿Qué estás leyendo lo que dice William Branham acá? No es que tengo que hacer el círculo más grande. El círculo grande es el primer jalón. El círculo se hace más pequeño en el segundo jalón. Y en el tercer jalón, el círculo es más pequeñito. ¡Wow! Porque no todos van a entender, no todos están destinados a vida eterna. Círculo grande, yo me voy a hablar con denominaciones y con todo el mundo, les abro las escrituras, se las demuestro. ¡Wow! Este hombre es un maestro, dicen ellos, ¿verdad? Pero luego les comienzas a explicar su situación y ya te comienzan a ver raro. Pero aún así no pueden decir nada porque es la palabra. Quédate con la palabra, o sea, no te dicen nada de nada. Pero ya te miran raro. ¿Ves? Te respetan todo, pero miran raro porque tú no hablas como ellos. Tú no cacareas como ellos. Tú no dices cloc, 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 como dice un pollo cloquero. Porque tú tienes otro lenguaje, ¿ves? Más alto que el de ellos. ¿Ves? Cristo, el misterio de Dios revelado. 28 de julio del 63, párrafo 393. Mira lo que dice ahí. El gran secreto de Dios siempre ha cegado la sabiduría del mundo. Ahora no me venga con que esas payasadas que ustedes hablan como retornos y tonterías de truenos y cosas así, eh, que se reciben por revelación y uno viene y escucha esas payasadas y uno no las termina de entender. Es que es una revelación privada, hermano. De eso no estaba hablando William Branham. ¿Ve? El secreto de Dios siempre ha cegado la sabiduría de este mundo. Pero está hablando de cosas sensatas, pues. Retornos y que este hombre que ya murió era el thunder, el trueno y cosas así. Yo no estoy diciendo que esas terminologías no existan. Los 7 truenos son la voz de Dios, pero que solamente llega a los hijos de Dios. No son solamente 7 virtudes como predica este o aquel y el otro. Es más que eso. Son terminologías que tú tienes que entender. ¿Cómo es que está hablando este varón, un hombre de montaña, y tienes que captar? ¿Ves? El jalón tú no sabías de dónde salió. El jalón es de las técnicas de pesca. Primer jalón, segundo jalón, tercer jalón de pesca. Está hablando en términos de un hombre de montaña y todo eso tienes que captarlo. Cabezón. ¿Ves? Mira, vamos a seguir leyendo ya. Ellos no pueden entender, no lo pueden entender. Sencillamente no lo entienden. Satanás no lo entiende, ninguno de los demás lo entiende, sino solamente aquellos que están predestinados para entenderlo. En el párrafo 395 viene y dice, miren, miren lo que una vez fue el gran secreto de Dios, el gran secreto misterioso en su mente, ahora es colocado en los corazones del creyente, es decir, en el cuerpo de Cristo, lo que una vez fue el gran secreto de Dios en su mente, antes de la fundación del mundo, ahora es manifestado. Piénsenlo. Manifestado. Yo he estado con predicadores de los que predican el retorno. Les he escuchado decir todas sus payasadas. Y lo digo con respeto, señores. No se vayan a ofender. Orando incluso en el nombre de William Branham, sin vergüenzas. Eso es fanatismo, eso no es cristianismo. Ustedes deberían de ser hindúes. ¿Eh? Ahí se tolera eso. Serían la religión número 3000 y algo de no sé qué, de los miles de dioses que tienen ellos. Todos ustedes parecen paganos. ¿Eh? Ni siquiera se parece su doctrina a una doctrina de la New Age, de la nueva era.
aunque algunos sí, que solamente predican moral. No es más que moral esto, es manifestar a Dios. Ah, pero hermano, ya te volviste gnóstico. ¿Cuál gnóstico? Estamos hablando de las cosas como son. En aquellos días se dividían, se peleaban, se hacían líneas, y que tú eres agnóstico, tú eres gnóstico, que tú eres diagnóstico. ¿Ve? No. Oiga, es lo que dice la Biblia y punto. ¿Ve? Entonces, mira, vuelve al párrafo 393. Léelo completito. Dice, el gran secreto de Dios siempre ha cegado la sabiduría de este mundo. O sea, tu manera de entender, de ver las cosas. Ellos no pueden entender, no lo pueden entender. Sencillamente no lo entienden. Satanás no lo entiende. Ninguno de los demás lo entiende. Solamente aquellos que están predestinados para entenderlo. ¿Qué cosas tienen que entender? De cómo Dios y Cristo son uno. Eso es. Cómo Dios y Cristo son uno. Uno. No dos, ni tres, ni cuatro. Cómo Dios y Cristo son uno. ¿Me estás captando? Ellos le harán 3, le harán 2, le harán 4. ¿Ven? Seguro que lo harán. Entonces ellos lo están torciendo todo. ¿Ve? Hay muchos que del mensaje solamente se han vuelto solo Jesús. Se han vuelto solamente qué cosa. Se han vuelto a hacer lo que sea que allá atrás es la cosa. A que tengo un profeta, no me vengas con eso, porque todas las denominaciones de este mundo, yo he estado en los Estados Unidos, en los cuarteles generales de las grandes denominaciones, y todos tienen un profeta. Los testigos de Jehová tienen un profeta, la iglesia de Dios de la profecía tiene un profeta, las iglesias de Cristo tienen un profeta, los de solo Jesús tienen un profeta. Vea la historia de estas iglesias y date cuenta quién es su líder humano, profeta. Yo estaba hablando con alguien de la iglesia de Dios de la profecía y él mismo ni siquiera terminaba de creer en su propio profeta. Y hablaba en modo despectivo. Bueno, en la iglesia, allá los líderes, ellos creen en un profeta. O sea, están ahí metidos solamente ¿cuál es la palabra? Por su conveniencia, pero no por convicción. Y la mayoría de gente en todas las religiones del mundo, incluida en estas religiones fanáticas del mensaje, es por conveniencia y no por convicción. ¿Ve? I'm sorry si esto les afecta. Pero la palabra es la palabra, la verdad es la verdad. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ahí nos quedamos por ahora. Que Dios nos ayude y nos dé mucha paz. ¿Sí? Porque no hay nada mejor que estar en paz con Dios. ¿Sí? Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Sí? Van a caer 1000, 10,000, no importa, pero la iglesia sigue caminando, ¿sí? Esto no se va a terminar, el mundo se va a seguir haciendo más pervertido y nosotros somos llamados a ser más como Cristo, ¿sí? El que es santo santifíquese más y el que es inmundo siga siendo todavía más inmundo, ¿sí? Dios nos ayude, Dios nos guarde. Recuerden que los que aman la mentira, ¿sí? Todos ellos no van a tener parte en el reino de Dios. Los que aman la mentira, una verdad pervertida, la palabra de Dios corrupta, corrompida. ¿A ti te gusta eso, verdad? Tú no estás en el reino de Dios. Es lo que dice la Biblia y es mejor que empieces a buscar a Dios, si en caso estás en el plan de Dios. Bueno, Dios les bendiga, cuídense. Cualquier cosa, palabrahablada.com para consejos, para contactos, comunicación, lo que sea. Y ahí mismito en palabrahablada.com tienes una opción para apoyar este ministerio. ¿Sí? Ya sabes que quién mejor que tú para apoyar.
Sabemos que los muchos religiosos que hay alrededor nunca van a apoyar, pero tú eres llamado por Dios para apoyar esta causa. ¿Sí? Dios te bendiga, Dios te guarde. Seguimos en el próximo programa el miércoles y el viernes también. Dios le bendiga. Shalom.